Ana, ¿estás ahí? Sí, 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 sigo aquí, Sí. estoy viendo. Ok, ¿cómo resolveríamos esto? De manera que cuando a mí mi jefe me pide que yo filtre AL3 y ALM, también lo ideal es que se ocultara todo esto y se mostrara en línea, ¿no? Así, nada más el reporte. Yo lo ¿Qué- que haría, no sé. ¿Cómo le haríamos, Alen? A ver, tú que Pre- traes ahí el conocimiento fresco. Pregunta, Vic. Dime, Ana. Aquí obviamente, porque estamos manejando lo que son tablas dinámicas, me está mostrando un filtro. Aquí habría mucho daño de quitar el filtro, volver a seleccionar todo y meterle filtro. Este, no se puede, Ana. En las tablas Ah, dinámicas ajá. no van a aparecer los filtros como en una tabla normal. De Ah, ok. entrada, si tú tratas de quitarlo, mira qué es lo que pasa Ah, aquí. Están desactivados. está En lo- activado, exacto. están desactivados porque el filtro se genera con base en unas opciones distintas. No hay manera de que yo Ah, le pueda poner, aunque sea mi tabla dinámica, filtro aquí en almacén y filtro en importe. ok. Mucho menos aquí, ¿no? Si yo le pongo un filtro aquí, pues voy a tratar de hacerlo así. Están desactivados. Si le pongo filtro aquí, lo puedo hacer. Pero al igual, esto es una cosa Sí, y esto, la tabla dinámica es otra. claro, sí, Ahí, sí, sí, ahí te entiendo. causaría ruido porque dices, a ver, ¿por qué el almacén tiene un filtro? ¿Importe no tiene? Ah, pero IVA sí tiene. Porque Ajá, este es un objeto independiente a cualquier parte de la hoja que es en el ok, caso del IVA, ¿no? Y de lo demás. sí, ok, listo. Ajá, ¿Sale? Entonces, tenemos que resolver esto, Ana. No hay manera de que mostremos esta información con un cálculo y si nos llegan a pedir que filtremos información, pues dar esa presentación pésima a nuestros datos. ok, Aquí lo que vamos a hacer es crear algo que se llama campo calculado. ok. ¿Sí? ¿Qué es un campo calculado? Son todos aquellos, en ocasiones dentro de la tabla y de estos resultados, Ajá. justamente como nos lo pidieron. Necesito que a esto le calcules el IVA. ¿Cómo lo resolverías de entrada, tú, Allen? Bueno, la verdad, tendría, y el IVA que vas a calcular, ¿es un Ajá. solo valor o son varios? Son todos estos, así como lo hicimos. O sea, yo quiero mostrar el No, IVA no, acumulado. sí, 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 pero ¿por cuánto lo vas a multiplicar? Ah, por el 16%, por 0.16, Ah, ok. que es lo que Entonces pondría manejamos en IVA. igual en Ajá, la columna, sí, C4, igual. ajá. eh, Allen, perdón que te interrumpa. B, Pero acuérdate que B4. necesitamos que sea dentro de la tabla dinámica. Porque nuevamente, si volvemos a filtrar y lo hacemos dentro de la columna C, no va a servir de mucho. Sí, perdón, si ah, abrimos un campo entre A y B, ¿no, verdad? este, Ok, estoy empezando con a meter ver, súper básico. a ver, mira, voy a intentar agregar la columna nada más para despejar tu duda. Ok, Insertar. es que le estoy dando chance a Stalen para que entienda. Ok, dice, no podemos realizar este cambio en las celdas seleccionadas porque afectará una tabla dinámica. Ah, ok, No se puede. listo. Mira, yo qué haría antes de conocer la opción que les voy a proponer. Yo agarraría, me iba a mi base de datos lo multiplicaría. y haría esto. Y todo esto con lo que conllevara porque vamos a hacer cálculos dentro de la base de datos. Ah, ok. Ah, Pero no se puede entonces dentro de la misma base, o sea, dentro de la hoja uno. Dentro de la tabla dinámica no lo Ah, podemos hacer. ah, Yo ok, lo que yo pensé haría, que lo te haría referías a aquí eso. Ujú, y ya tengo el IVA. ¿Qué ok, pasa? Aquí hay que hacer una actualización en el origen de datos. Cuando tú agregas más campos dentro de la tabla dinámica, ¿se ajá, acuerdan que yo seleccioné este rango así sí, para hacer mi tabla dinámica? ah, correcto.
Entonces yo aquí ya necesito agregar un campo más. Entonces Ajá. hay que actualizar el origen de la base de datos. El origen de datos vamos a ir a analizar y en esta opción que dice cambiar origen de datos vamos a seleccionar nuevamente todos, incluido el IVA. Ya que lo seleccionamos, hacemos clic en aceptar y en los campos aquí ya me va a aparecer el IVA. Ok. Yo puedo sugerir algo. Sí, dime. Yo, para evitarme eso que estabas haciendo, Ajá. yo lo que hacía era que donde dice cambiar origen de datos, Ok. ajá, lo seleccionaba y seleccionaba toda la hoja de Excel. ¿Me Am, explico? sí, pero ahí estamos cayendo en que si seleccionas toda la hoja de Excel, siempre vas a tener campos en blanco, como lo que explicaba en un principio. Para evitar, tú te refieres para evitar a no estar actualizando el origen, para que cualquier Sí, dato que igual, agregaras se incluyera, ¿no? exacto. Muy bien, no está mal, pero cuando presentes resultados, por ejemplo aquí en los almacenes, siempre va a haber un extra que va a decir entre paréntesis en blanco. Sí lo ubicas bastante bien. Sí. Entonces, eso lo tenemos que evitar de alguna manera por presentación, Allen, para que Claro, no demos ahí, aunque con el filtro lo podemos quitar, ¿no? O sea, dices, ah, pues exacto. Yo presento lo todo. hacía o lo ocultaba la columna, o la Exacto, fila, perdón. se puede. Sin embargo, no Ajá. me agrada mucho. Mira, vamos a ver esta manera. Al actualizar yo el origen de datos, dime Ana. Pregunta, ahorita está comentando Allen que él selecciona toda la hoja. Pregunta, ¿por qué a lo mejor no manejar el formato de datos, el formato de tabla como nos mencionaba Es Allen? eso lo que traté de explicar al principio y lo que Ajá, te puede resolver el asunto, Allen. Porque al agregar Ajá. tú campos como, tanto campos como registros, pasan a formar parte de la tabla. Entonces Ajá. ya no hay que estar actualizando el origen de datos, ni mucho menos seleccionando toda la hoja, Ah, porque, yo, claro. dime, Yo te lo decía porque yo lo hacía porque a veces tenías que manejar muchos reportes y sí, entonces a tú manejar un montón de archivos y tú estar bajando datos del core y ajá, copiándolos en tu Excel y volver a actualizar y tienes varios datos así te demora, por eso es que yo lo ponía así. sí, No, pero eso pues es una sugerencia personal que me ha pasado, pues, como claro, experiencia propia. sí, y que la puedes resolver con el formato de tabla y que ojalá que lo pruebes y verás que será mucho más sencillo. Ajá, vale, gracias. Bien, entonces, ya que agregué esa columna de IVA, ajá, entonces yo ya puedo arrastrar el IVA aquí a los valores. ok, Y entonces ya tengo el IVA correspondiente de cada uno de los almacenes. Y como ya forma parte de la tabla dinámica, aunque yo filtre AL3 y ALM que veíamos en el ejemplo, se va a filtrar correctamente. ok, listo. ¿Y qué va a pasar, Alen? Listo. Si en esta columna dices, pues sí, tengo que agregar los datos aquí y lo arregla, pero resulta que aquí no es una multiplicación, sino tal vez es un cálculo muy complejo que va a hacer que mi Excel empiece a volverse lento. Va a hacer que mi Excel empiece a pujar y empiece a tener problemas y a mí no me gustaría que fuera así. Propongo otra cosa. Ya resolvimos ese IVA de esta manera y voy a hacer otra cosa para que no tenga que hacer yo cálculos dentro de mi hoja. Entre menos cálculos vamos a poder trabajar mejor con las hojas de Excel, ¿de acuerdo? Y si una Ok, tabla dinámica nos puede ahorrar esa tarea, pues qué mejor. Nos ahorramos, acuérdense que la tabla tiene 12.330 registros. Nos ahorramos esos 12.000 registros por solo unos cálculos que se van a realizar ya en el resultado de la tabla dinámica. Vamos a ok, hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí a la tabla, perdón, al menú a analizar
Y aquí en esta opción que dice cálculos, vamos a ir a campos, elementos y conjuntos, y vamos a ir aquí a campo calculado. ¿Sí? ¿Ya habías visto esta opción, Allen? No. Ok. Campos, le pusiste de nuevo insertar como campo calculado. Vamos de nuevo. Vamos aquí a la ficha analizar. Estando en la tabla dinámica, vamos a cálculos, campos, elementos y conjuntos. Y aquí en campo calculado. ¿Ya lo ubicaron? ¿Lo tienen en pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. Hacemos clic y nos va a aparecer un pequeño asistente. Ese asistente nos dice cómo le vamos a llamar a ese campo. Nosotros lo vamos a llamar nuevamente IVA. Y debajo vamos a colocar la fila, perdóname, debajo vamos a colocar la fórmula que nos va a ayudar a calcular ese IVA. De una manera muy sencilla como lo hacemos en otros programas. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesito multiplicar el campo cantidad 2, que es el importe. Le doy doble clic y observen lo que va pasando allá arriba en el campo fórmula. Y ese lo voy a multiplicar por 0.16. ¿Ok? Ok. Entonces, ya que tenemos, es un cálculo bastante sencillo, aceptamos. No sé por qué debido a que existe otro elemento o campo con el mismo nombre. A ver, espérame, aquí sucedió algo con los campos. Cantidad 2, vamos a ver qué sucedió. Vamos a hacerlo nuevamente. Cantidad 2 por 0.16. No se puede crear el campo calculado o elemento calculado debido a que existe otro elemento o campo con el mismo nombre. Hace rato les decía que los campos nos los va a ir dando, como ambos se llaman cantidad, nos los va a ir dando como cantidad 2, como cantidad 3. Eso en este caso nos puede generar problemas. Entonces, ahorita para ver este ejemplo, voy a llamar uno de los campos que se llaman cantidad de otra forma. Solo le voy a poner cant, ¿sale? Para que nos permita hacer los cambios correspondientes. Una vez que cada que movemos aquí información, es importante que sepan que la tabla dinámica no se actualiza sola como cuando hacen un cambio en una fórmula. Como no se actualiza sola, tenemos que hacer las actualizaciones a través de una opción. Ya sea que le demos clic derecho a la tabla y le demos actualizar, o a través de la ficha analizar, aquí en este botón que dice actualizar. Observa que yo ya le puse a cantidad, que fue la primera, este campo que tenemos aquí, yo ya le puse cant. Sin embargo, aquí no se ha cambiado. Entonces voy a ir aquí a este botón, le doy a actualizar, y al darle a actualizar, me quitó los datos de cantidad 2 porque ya no se llama cantidad 2, se llama cantidad. Y ahora el de arriba ya se llama cant. ¿Ya lo ubicaron? Ok. Sí. Entonces ahora sí voy a bajar cantidad nuevamente aquí y ya tenemos los datos. Ahora ya no dice suma de cantidad 2, sino suma de cantidad. ¿De acuerdo, Allen? Sí, correcto, estoy siguiendo. Bien, vamos nuevamente entonces a la opción de cálculos para hacer el campo calculado. Seleccionamos campo calculado, vamos a llamarle nuevamente IVA. Voy a quitar esto y voy a seleccionar cantidad y lo voy a multiplicar por 0.16. Damos clic en aceptar y ya generé el IVA con un campo que primera no existe dentro del origen de datos. Es un resultado que se genera con base
en los resultados de la tabla dinámica y que ya forma parte también de la tabla dinámica, cosa que te generaba problemas, Allen, cuando hacías los cálculos fuera de la tabla. Primero Correcto. por no tener desactivado el Get Pivot Data, y segunda porque aunque lo desactives y te quede una referencia normal, pues vas a tener un problema al momento de querer hacer movimientos. Aquí ya puedes filtrar y ya todo filtro que hagas lo va a mostrar de manera correcta, sin que se vea ese resultado pésimo de tener la información y la columna con datos y cálculos erróneos aquí. Y ese campo calculado te va